Mis hermanos, muy buenos días. Qué hermoso es este día, ¿verdad, mis hermanos? Que podemos alabar y glorificar a nuestro gran Dios. ¿Qué les parece si oramos? Y cada uno de nosotros en nuestro corazón tiene tantas cosas escritas en nuestra vida diaria, en nuestra biografía de vida, que no nos alcanzaría el tiempo para agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Seguro que en esta semana han habido muchas cosas que hemos dejado en las manos de Dios y Dios está respondiendo siempre su inmenso amor, por su gracia y misericordia. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, no nos cansaremos, Señor, de alabarte y glorificarte. Hoy es este día especial, Señor, que tu nombre debe ser exaltado y glorificado. Rey de reyes, Rey del universo entero, el Alfa y el Omega, principio y fin. Nuestra vida depende de ti, Señor. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, bajo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de depender de ti. Alabado seas. Este tiempo lo dejamos bajo tu dirección, porque solo tú puedes enseñarnos de tu palabra, de tu amor, de tu inmensidad. Alabado seas en tu magnificencia. Rey de reyes, Rey del universo entero, Rey de las galaxias, Rey de la fidelidad, tú que en todo tiempo estás con nosotros. Nunca fallas, Señor. Alabado seas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, imagen, en los noticieros y en los diarios en las últimas semanas, esta invasión de Rusia hacia Ucrania. Y hemos visto cómo en Ucrania el pueblo cristiano ha mostrado las marcas de salvación, las marcas de esa pertenencia de su vida en Jesucristo. Que muchos de los hermanos en Ucrania han ido a los parques, han ido a las plazas para orar, pero su trabajo ha sido un trabajo también de poder llevar consuelo, una nueva esperanza a la gente que está en desesperación en este lugar. Permítame leerles esta noticia que apareció el 25 de febrero del 2022 en un diario ucraniano. El título dice: la iglesia ucraniana necesitamos más Biblias. La invasión sitúa a la iglesia ucraniana en el centro del conflicto, el tiempo que los líderes cristianos tratan de responder a la desesperación e incertidumbre que tiene la gente. Está de pie la iglesia, unidos y fuertes, ayudando a los ucranianos a través de la palabra de Dios. Para el pastor Anatoly, han observado que algo más que trabajar juntos se está moviendo, mostrando lo que realmente Dios pide que haga su iglesia. En la iglesia de este hermano, la gente y mucha gente que va o se acerca a ellos están llenos de temor. Han estado compartiendo el Salmo 31 con todos aquellos que están buscando consuelo. En sus informes cuenta que la gente se sorprende a menudo de escuchar las palabras, de escuchar la palabra de Dios con aliciente. El verso 21 dice: bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. A medida que la gente en este país se enfrenta a lo desconocido, muchos experimentan el mensaje de la Biblia por primera vez. Según el pastor, en las últimas semanas, muchos pastores de muchas iglesias en Ucrania han acudido a la tienda de la Sociedad Bíblica en Ucrania para comprar Biblias, porque mucha gente está queriendo leer la palabra de Dios para consolar su desesperación, su temor. La demanda es tan alta que se han agotado los ejemplares. Por eso el reto de la iglesia es solicitar al mundo más Biblias, más la palabra de Dios. Otro recurso que ofrece la iglesia en Ucrania es un programa de sanación de este problema traumático que viven los niños, los jóvenes y los adultos. Aquellas familias donde los varones tienen que quedarse
en Ucrania a defender su país y sus hijos y sus esposas tienen que ir a otros lugares, a otros países a refugiarse. O en el caso de familiares fallecidos en este conflicto, un proceso de restauración que está haciendo la iglesia. La iglesia en Ucrania demostrando su fe, esa fe en Dios, en este Dios de la fidelidad, como lo hemos cantado, pero también compartiendo ese inmenso amor con sus semejantes, el amor de Dios en los corazones de la iglesia. La pregunta sería, en el caso de nosotros, entonces, ¿en qué podríamos ayudar? Nuestros hermanos y hermanas en Ucrania necesitan Biblias, dicen, para las personas que buscan consuelo a través de la palabra de Dios. El pastor dice en una frase final de esta noticia, les pido en nombre de Jesucristo que quienes puedan orar los incluyan en sus oraciones. Hoy ha empezado la guerra en nuestro país, en Ucrania, en nuestro territorio. Pedimos a todos los que puedan orar que oren por nosotros, oren por Ucrania, oren porque se salven las vidas, oren por nuestros cuerpos y almas, pero sobre todo para que todos puedan llegar a los pies de Cristo. Mis hermanos, qué hermoso mensaje de esta iglesia que nos muestra las marcas de la salvación en sus vidas. Esa fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor que Dios nos ha dado por nuestros semejantes. Y en esta mañana, en las Escrituras encontramos algunas marcas de la salvación que deberíamos nosotros mostrar en todo tiempo y en todo momento. Vayamos a la palabra de Dios, a Efesios, al capítulo 1, versos del 15 al 18, mis hermanos. La palabra de Dios dice en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, aquí vemos en Efesios, en este capítulo 1, versos del 15 al 18, que habían transcurrido como 4 años desde que Pablo había ministrado allí, en Éfeso. Y aunque ahora se encontraba en prisión, se comunicaba por medio de cartas y también por medio de algunos informes personales de amigos y hermanos que lo visitaban de vez en cuando en la cárcel. Y ahí él escuchaba de parte de ellos y en estas cartas, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol Pablo había oído dos cosas que indicaban la autenticidad de la salvación en Éfeso. Y les elogia, ¿verdad? De una manera afectuosa por estas dos marcas importantes en la vida del cristiano verdadero. La fe en Cristo, habiendo oído de vuestra fe, y el amor hacia otros cristianos. Estas dos dimensiones de la vida espiritual tan importante para el cristiano. Y en Éfeso estaba sucediendo eso. La gente comentaba sobre los hermanos de Éfeso, que profesaban su fe, una fe completa, plena en el Señor Jesús. Y también demostraban su amor para con los demás, para con cualquier persona. Esas dos dimensiones de la vida espiritual, son inseparables en el cristiano. Veamos nosotros que en esta primera parte encontramos el halago que hace Pablo a los creyentes. En el verso 15 encontramos que por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de los hermanos de Éfeso, y de vuestro amor, diríamos entonces
que la palabra de Dios en esta primera parte nos habla sobre el halago hacia los creyentes, ese elogio a los creyentes por todo lo que estaban desarrollando, una fe completa en el Señor y compartiendo su amor con todos los semejantes. Y lo dice aquí en el verso 15. ¿No? Qué importante, mis hermanos. Y podemos ver nosotros que en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 al 11, la palabra dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se dan cuenta? Qué importante la fe completa, esta marca importante en la vida del cristiano, en la vida del creyente y el amor hacia los demás. Es precisamente la razón por la que Pablo llama a la salvación la obediencia a la fe en Romanos 1:5. Y vemos aquí el halago a los creyentes en esta primera parte, en el verso 15. Pablo no está elogiando a los efesios por algún acto de fe, digamos, adicional, sino una fe genuina, original, del sometimiento, porque los creyentes reconocían que realmente tenían a Jesucristo en su vida. La fe en el Señor Jesús de esos creyentes se refiere a una fe salvadora, a la que en un momento nosotros también hemos tenido esa convicción y ahora hacemos que eso se pueda compartir con los demás. Nos hemos puesto a pensar alguna vez, mis hermanos, eh, cuando alguien de repente conversó con alguno de nosotros y nos dijo, disculpa, amigo, eh, dime, ¿tú estudias en algún lugar o asistes a algún lugar? Y tú le dices, sí, yo asisto a una iglesia cristiana, soy creyente, leo la palabra de Dios, soy un cristiano. Ahí está. Ya ven, yo les dije, él tenía algo diferente. Ahí está la razón por la cual tú eres diferente. Nosotros nos preguntamos por qué tú tienes una conducta distinta a nosotros. Respondes distinto, actúas distinto, piensas distinto. En muchas ocasiones no te desesperas, sabes responder, no haces las mismas cosas como nosotros. Y ahí está. Es porque eres un creyente, eres un hijo de Dios. Qué hermoso. Cuando alguien nos dice eso, ¿verdad? Es un halago. Pero ¿qué pasaría si fuera al contrario, verdad? Que se encontraran dos personas y le dijeran, oye, ¿tú conoces a Luis? Claro, yo lo conozco, trabaja conmigo. Ah, él asiste a mi iglesia. ¿Qué? ¿Asiste a tu iglesia? Sí, que él es también cristiano, sí. Pero nunca nos ha dicho nada. No sabíamos. Bueno, ni nos hemos dado cuenta, porque hemos visto que es una persona común, corriente como nosotros. No se diferencia. Ah, era cristiano. Ah, caramba, no se notaba. Y nos damos cuenta nosotros si realmente estamos mostrando las marcas de la salvación. Esa fe plena en Jesucristo y el amor con los demás. Qué importante, mis hermanos. ¿En qué posición estamos? ¿En el ejemplo A o en el ejemplo B? La fe en el Señor Jesús es una fe que viene a ser parte de nuestra identidad como cristianos. Bueno, nos habla del amor para todos los santos y Pablo llama a los creyentes a seguir teniendo el mismo amor en Filipenses 2:2, que consiste en amar a todos los creyentes por igual, ¿no? Sin ninguna distinción. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Primera de Juan 3:14. La salvación verdadera produce amor verdadero y el amor verdadero no ama de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué importante, mis hermanos. Dos marcas importantes de la salvación. Nuestra fe y nuestra convicción en Dios, que todo tiene una dependencia de Él, y nuestro amor para los demás. Deben mantenerse en un equilibrio, tanto la fe y el amor. No podemos amar, mis hermanos, al Señor Jesús sin amar a quienes Él ama. Porque no hemos entendido el propósito de Dios. Qué importante, mis hermanos. Los cristianos a quienes Pablo escribió esta carta tenían un equilibrio, un balance correcto. Y fue por su gran fe y por su gran amor que el apóstol Pablo les aseguró: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y veamos ahora. En primer lugar encontramos en el verso 15 el halago a los creyentes. Y ahora encontramos en el verso 16 la petición por los creyentes. Pablo estaba lleno de gozo en su corazón de escuchar que la iglesia tenía esa convicción de la fe en el Señor Jesucristo en cada accionar, en su vida cotidiana, pero también transmitiendo el amor a los demás. Dentro de ello, dando a conocer el amor de Dios. Y Pablo le dice: no ceso en ese contentamiento que tengo de saber que ustedes están desarrollando un trabajo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una oración, una súplica. Y aquí encontramos la tercera marca de la salvación del cristiano: la oración, la intercesión, la oración unos por otros. Mis hermanos, en esencia, si nos damos cuenta, Pablo oró, pero para que los efesios se libraran de estar buscando lo que era suyo, y más bien pudieran ver que Dios ya les había dado a ellos esa convicción y esa confianza para seguir adelante. Qué importante la oración, mis hermanos, como vimos en este pueblo ucraniano, que tal vez no puede luchar con armas, que tal vez no puede darle sosiego a través de la medicina a muchas personas que tienen problemas, que pasan estos momentos de angustia. Sin embargo, esa fe en nuestro Señor Jesucristo, de en medio de estas circunstancias, estar llevando la palabra de Dios, la palabra de consuelo, y estar orando, hace que puedan mostrar esta marca que Dios ha puesto en el creyente, la oración continua. Tal vez nosotros nos reunimos, unos más que otros, en los tiempos de oración. Pero qué importante es la oración que haces en tu vida cotidiana, en cada circunstancia que vas a tener, desde que te levantas hasta cuando vas a tomar la decisión de hacer algo. O tienes que tomar una decisión y necesitas que Dios escuche tu petición para mostrarle que tu vida tiene una dependencia total en Él, que tu fe está en Él. ¿Cuántas veces oramos al día? Al levantarnos, al empezar nuestro trabajo, ante una circunstancia difícil, al momento de desayunar, al momento de almorzar, antes de acostarnos con nuestros hijos, antes de salir, de repente hacer algún trámite o tener una reunión donde vamos a solucionar algún problema o alguna circunstancia conflictiva y oramos en todo tiempo. Dios quiere que nosotros tengamos una vida en comunión con Él. Y la oración es un medio de conversar con Dios. La oración es un diálogo, es un privilegio conversar con Dios. Y no solamente, como decía algún predicador, la oración no es petición, ¿no? La oración es agradecimiento, es alabanza a Dios. Alabado sea en su magnificencia, Dios. Qué importante, mis hermanos, esta tercera marca, que seguro que nosotros conocemos. Pero si tenemos una fe
que realmente estamos seguros de que Dios va a responder a todo, nuestra oración va a ser constante. Tal vez vas a salir de casa a, hacer un trámite y vas a orar para que Dios proteja, o vas a hacer un viaje, o en algún momento vas a ir a conversar con alguien, y en todo el tiempo. Alguien me preguntó, ¿podemos orar con los ojos abiertos? Claro que sí, podemos pararnos un minuto en la calle, porque justamente caminando tengo que llegar a un lugar. Claro que sí. Dios está en todo lugar, mis hermanos. Pablo nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí encontramos, ¿sí?, en la palabra de Dios, la necesidad primordial del creyente de la fe, del amor y de la oración. Y Pablo aquí, en el verso 16, no cesa, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La intercesión. Yo sé que muchas veces necesitamos que oren por nosotros, pero también nosotros muchas veces podemos orar por nosotros mismos y por nuestros semejantes. Qué importante, mis hermanos. Vemos en el verso 17 de Efesios: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pablo estaba contento porque había escuchado en el verso 15, ¿no?, por todo lo que estaba haciendo en Éfeso. Estaba viendo las marcas de la salvación. Pero ya en el verso 16 dice, están en la lista de mis oraciones, estoy clamando, pero le estoy pidiendo a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y revelación, para que lo conozcan mucho más, para que vean la magnitud de lo que significa tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos en el punto 3, esperando el espíritu de sabiduría y revelación. Las verdades más profundas de Dios a veces no pueden ser vistas por nuestras apreciaciones, o por nuestros ojos, o por nuestros oídos, hasta a veces incomprendidas, mis hermanos. Pero muchas cosas a veces Dios nos revela, porque Dios nos da ese espíritu de sabiduría y revelación. Nos hace sentir tal vez ante alguna situación que en nuestro corazón hay alguna quietud, alguna calma, algún sosiego. Y a veces inclusive nos hace sentir que lo que está por suceder, aunque parece que no nos va a dar lo que queríamos, es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Todos los cristianos tenemos muchas necesidades físicas, espirituales, morales, y siempre le estamos pidiendo ayuda al Señor. Pero, mis hermanos, ¿qué convicción tenemos de que Dios realmente está con nosotros? ¿Qué convicción tenemos de que ese problema o esa situación Dios lo va a solucionar? Déjenme decirles, mis hermanos, que nuestra vida debe tener una dependencia en nuestra mente total. Tal vez hay cosas que aún no se han solucionado y hay cosas que estamos pidiendo durante mucho tiempo. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, tiene el tiempo para que podamos entender en Él su sabiduría, su revelación, para poderlo conocer mucho mejor. Y Pablo estaba orando porque este espíritu de sabiduría, ¿no?, y revelación pueda realmente abrir mucho más el entendimiento de los creyentes. Tal vez estaban orando, estaban teniendo fe, estaban compartiendo, estaban ayudando a las personas. Pero imaginémonos aquí en la primera fotografía que vimos en Ucrania, estas personas que están orando en una plaza en Ucrania mientras las bombas están pasando por los aires, donde de repente, donde los misiles están cayendo cerca a ellos. No solamente es esa fe, ¿no?, es esa convicción. Dios les ha revelado en esa inmensa fe, en ese corazón, en esa oración, en ese amor, que tienen que ver la vida bajo otra perspectiva,
que ya no interesa ni siquiera la vida misma y que queda compartir con aquellos que aún no conocen o no han llegado a aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. En su oración por los creyentes, Pablo pide a Dios que les dé revelación y sabiduría. Bueno, y luego vamos a ver en algunas áreas particulares de la verdad incomparable de Dios, ora por ellos para que lleguen a tener un entendimiento más claro de la grandeza del plan de Dios. Si bien es cierto, mis hermanos, podemos asistir los domingos a la iglesia, hasta podemos estudiar mucho la palabra de Dios. Sin embargo, tal vez no hemos llegado a la plenitud de entender el magnífico e incomparable plan de Dios para nuestras vidas. Recuerden que ya no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Si bien es cierto, hay muchas áreas que vamos a desarrollar de repente por la preparación que muchos tienen. Sin embargo, mis hermanos, nuestra dependencia como hijos de Dios para entender el verdadero plan es solamente con Él. Por eso es que aquí dice que Pablo ora para que lleguen a tener un entendimiento más claro de la grandeza del plan de Dios, la grandeza de su poder y la grandeza de su persona. A veces podemos nosotros limitar o en cada circunstancia que tenemos, no tomar en cuenta totalmente a Dios y tomamos en cuenta otras circunstancias o otras personas o otras formas y hacemos que en esa situación Dios sea pequeño. Pero en otras circunstancias, tal vez ahí recién, por la necesidad, entramos a dejar todo en las manos de Dios. Sin embargo, entendamos que Pablo oraba para que los creyentes en Éfeso, y esta oración también viene para su pueblo, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Podamos entender realmente y que Dios nos dé esa sabiduría y revelación para conocerlo mucho mejor. Pablo estaba orando, pidiendo para que la mente de los efesios sean alumbradas, para que todas nuestras emociones, todas las emociones de ellos tengan un significado importante en la vida cristiana, pero solamente a través de la verdad de Dios. Mis hermanos, vimos en el verso 15 que había un elogio por estas dos marcas, ¿verdad? Por la fe y por el amor a los demás. Luego hemos visto en el 16, en el verso 16, esta marca de la oración, de la intercesión, de una vida constante agradeciendo a Dios por todo, por cada cosa pequeña que Dios te da, como por cada cosa grande que Dios te da. Porque eso es lo que quiere Dios, una conexión completa, conectado todo el tiempo. Y vemos en el verso 17 que en sus oraciones aún más Pablo pide para que haya revelación y sabiduría para entender realmente lo que Dios quiere de nosotros. Finalmente en el verso 18 vemos que Pablo pide que sean alumbradas las mentes de los efesios, entendiendo la grandeza del plan de Dios en nuestras vidas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Te has preguntado alguna vez para qué realmente Dios te ha llamado? ¿O cuál es la esperanza que tienes en Él? Importante, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en la mente del creyente, entendiendo el plan de Dios. Por eso es que Pablo ora por lo que los creyentes sean alumbrados acerca de la grandeza del plan de Dios, en los ojos de su entendimiento,
Pide que ellos reciban un claro entendimiento de la esperanza, aquel que os ha llamado, y de las riquezas de gloria de su herencia en los santos. En los versos y en los mensajes anteriores y en los Efesios hemos visto cómo Dios y las riquezas de la gloria de Dios ha entregado a su pueblo, a sus hijos. Qué importante, mis hermanos. Una lección maravillosa. Por eso, como hijos de Dios, mis hermanos, las marcas de la salvación nos van a ayudar a nosotros a poder tener esa clara convicción de lo que es realmente ser un hijo de Dios. Nuestro amor, nuestra fe, nuestra oración, nuestro entendimiento abierto hacia Dios en todo. Hay una alabanza que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Y la versión original en inglés dice, abre los ojos de mi corazón. Porque el entendimiento tiene que ver mucho con el corazón. Y Dios quiere que se alumbre nuestro corazón. Dios quiere que nosotros entendamos que dentro de las marcas de la salvación está entender la grandeza del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la esperanza que tienes, Señor? ¿Cuál es la esperanza de tu vida? ¿Comprarnos más cosas? ¿Está bien? ¿Llegar a más niveles académicos? ¿Está bien? ¿Lograr mayor éxito? ¿Está bien? Pero ¿cuál es el fin más importante de tu vida? Entender la grandeza del plan de Dios. Uno de nuestros anhelos más grandes de los hijos de Dios es poder un día ver a nuestro Señor Jesucristo. Y que ese sea nuestro anhelo mayor, que al margen de las circunstancias que tengamos que pasar aquí en la tierra, gracias a Dios no tenemos estos problemas de los conflictos de guerra que hay en otros países, pero no sabemos qué pasará en los siguientes años. Salimos de un momento de dificultad, de tristeza, de congoja con esto de la pandemia y no sabemos qué vendrá luego. Pero nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra oración, nuestro amor a los demás seguirá siendo bajo la dependencia de Dios, mis hermanos. Importante. Concluimos, mis hermanos, y no debemos olvidar, recordemos los la gloria es absoluta de Dios, la de su magnificencia, nuestro Rey de Reyes, el universo y las galaxias que intercede es para que su obra nos capacite para comprender a Dios mismo. Tal vez no estamos conociendo toda su necesidad, que nuestra vida entienda el verdadero plan de Dios para nosotros, en cada decisión que tomamos. Tal vez queremos que nuestro plan de vida sea como nosotros queremos, pero Dios ya ha dado para nosotros. Él ya tiene un plan para nosotros. Nuestro objetivo final es un día poderlo conocer, poder estar con él. Tú siempre te vas a comportar según el modo que tú tengas de ver la vida. Y la corrección es la visión celestial que la Biblia revela. Así es, mis hermanos. Nos vamos a comportar en los ejemplos que dimos conforme a las cosas que queremos lograr en la vida. Pero en realidad lo que debemos entender es la visión que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Por eso nos dio la salvación. Por eso tenemos que mostrar esas marcas de la salvación. No dentro de la iglesia, no de la puerta hacia adentro, sino de la puerta hacia afuera. Para así como conversamos, en algún momento alguien diga, ah, con razón, tú actúas así. Es porque Dios realmente ha transformado. Los creyentes huyen del mundo para refugiarse en el puerto de la esperanza. Es cierto. Nosotros nadamos contracorriente, mis hermanos. La esperanza del cristiano es Cristo. No hay otra, mis hermanos. Él es el único. Colosenses 1:27 dice, quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria
este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de Dios, la gloria y la grandeza absoluta de Dios, y la esperanza de Jesucristo, Cristo en nosotros. Mis hermanos, el poder de Dios es una potencia continua a luchar en la vida con vos. Seguro que hay muchas metas que quisiéramos completar, hay muchas cosas que quisiéramos concluir, hay muchas cosas que quisiéramos desarrollar, pero Dios sigue con nosotros en esa lucha. Él está atrás de nosotros. Y lo mejor que podemos tener en las circunstancias que nos encontremos, una vida con gozo, mis hermanos. La poderosa fuerza de Dios excede toda medida y sus hijos somos nosotros los que creemos en él. No olvidemos de las marcas de la salvación, de ser realmente un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el mundo entero. Quería terminar con esto, mis hermanos. Para muchos, la vida cristiana es como avanzar contra la corriente en un bote a remo. Vamos remando ahí. Para otros, es como avanzar con un velero, ¿no? Ya le ponemos un velero y ahora depende del aire y de lo que nosotros hagamos. Pero saben, en realidad, a la luz de las palabras de Dios, la vida cristiana es como una lancha a motor, que no depende de nuestro esfuerzo personal para avanzar ni la fuerza del viento, porque tiene un poderoso motor que lo impulsa a avanzar en la dirección deseada y ante cualquier circunstancia. La llave de ese motor es la fe, el amor, la convicción, la oración. Por eso el apóstol podría decir y decía en todo tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dependiendo de ese poder de Dios, podemos, hermanos, amar, perdonar, ser pacientes, servir, no mentir, no decir lisuras, saber respetar a los demás y hacer toda la voluntad de Dios. Que las marcas de la salvación estén en nuestro diario vivir, mis hermanos. Oremos. Amado Padre, alabado seas, Señor. Gracias te damos por un día darnos la oportunidad de conocer, teniendo un plan de vida diferente, Señor. Pensando en que lo correcto no era correcto para nosotros y que tal vez lo incorrecto era lo que nos ayudaba a vivir. Nos quitaste esa venda, Señor, y nos diste la oportunidad de conocer, de depender de ti, de tenerte como nuestro Rey y Salvador, porque perdonaste todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, Señor, con tu sangre derramada en la cruz. Y nos diste un nuevo nacimiento, Señor. Estamos aquí, Señor, para entender realmente esos propósitos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Tal vez hemos avanzado algunos peldaños o tal vez muchos hemos retrocedido, pero estamos aquí, Señor, para que nos ayudes, Padre Santo. Queremos mostrar esas marcas de tu amor, Señor, esas marcas de la salvación, esas marcas de ese plan divino que tienes para nuestras vidas y poder realmente ser la luz que necesita este mundo para extender tu reino, Padre Santo. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey Salvador. Eres el Rey del universo entero, el Rey de las galaxias, Señor. Tú eres el Rey de la fidelidad, Señor. El Rey que todo lo puede, el Rey de los imposibles, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Y ayúdanos a seguir adelante, que tengamos una semana victoriosa ante cualquier circunstancia y podamos mostrar las verdaderas marcas de tu amor y de la salvación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos.